Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero de la Alcaldía Tlalpan, Carlos Nieto. Un aplauso, por favor. También de la Alcaldía Tlalpan, el compañero Daniel Espinosa. Desde el municipio del Fuerte, Sinaloa, el compañero Omar Castro. Desde Jalisco nos acompaña nuestro compañero Amaury Sánchez. Desde más al norte, desde Ensenada, Baja California, el compañero Gustavo Flores Betanzos. Del estado vecino, del Estado de México, nuestra compañera dirigente Celina Trujillo. Igual del Estado de México, del municipio de Coacalco de Berriozábal, el compañero Felipe Fernández. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Omar Castro, del municipio del Fuerte, Sinaloa. Muy buenas noches, tengan todos ustedes con el permiso del maestro René, con permiso de los invitados. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. ¿Por qué decimos nuevamente? Porque con esta ya es la tercera ocasión que estamos de visita desde el Fuerte, Sinaloa, y las veces que sea necesario para reforzar el compromiso con el Movimiento Nacional por la Esperanza, reforzar el compromiso que nosotros tenemos en nuestras comunidades, en nuestros municipios, en nuestros distritos, hacerle ver de manera personal, maestro, que seguimos trabajando coordinados de la mano con nuestro amigo Huáscar Torres, por allá en el municipio del Fuerte, Choix, Ahome, Sinaloa. Estamos listos estamos trabajando y estamos listos para seguir trabajando. Nos gusta mucho venir a escuchar la información que aquí se nos da. Vemos que las veces que hemos venido nos hemos llevado información importantísima que compartimos de manera directa con la gente. No es la misma escuchar dichos que decirles nosotros todo lo que nos llevamos desde aquí, información valiosa. Nos da mucho gusto ver, nos gusta mucho, parece que se cortó el cabello la última vez, no me acuerdo si lo traía un poquito más largo, pero se sigue viendo muy bien. La información que nos da de carácter nacional, incluso internacional, es muy importante. Sinaloa está esperándolo, el Fuerte lo está esperando, nosotros seguimos trabajando y usted dirá cuándo nos visita para recibirlo como se merece. Hablo por el municipio del Fuerte, Choix, Ahome y todas las comunidades indígenas que tenemos en nuestro distrito. Gracias y bienvenidos, buenas noches a todos. Muchas gracias, compañero Omar Castro, por esta invitación. Ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Amaury Sánchez, de Jalisco. No, pues gracias. Así que no venía preparado, pero déjenme traer mi… No, creo que solo le falta el tiempo
al que no sabe aprovecharlo, y nosotros siempre que tenemos la oportunidad desde Jalisco, que llegamos aquí a esta ciudad, pues nuestro pensamiento siempre es llegar con el maestro René, el profe, porque siempre nos da indicaciones de por dónde caminar, y así hemos podido crecer. Nosotros estamos creciendo en Jalisco, muy lento, porque realmente es muy difícil que la gente allí en Jalisco pueda pensar en otro tipo de forma de política, porque estaban acostumbrados a otro muy diferente. Entonces ha sido muy difícil, pero realmente con la aducción que nos da el maestro, el profesor René, pues hemos podido avanzar. Esperemos darle noticias cada día que vengamos, pues que vamos avanzando municipio tras municipio y creciendo más que nada en grupo, ¿no? Muchas gracias, maestro, por la oportunidad, de verdad. Gracias a todos. Muchas gracias, compañero Mauri Sánchez. Y ahora desde Ensenada, Baja California, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Gustavo Flores Betanzos. ¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Primero que nada, agradecer la invitación del profesor Rodolfo Bejarano, René, por la invitación a sumarnos a este proyecto del Movimiento Nacional por la Esperanza. Desde Ensenada, Baja California, reiteramos el compromiso y de todo el estado. Es la primera vez que venimos, más no la última, vamos a seguir viniendo y con el resto del equipo para sumarnos a este proyecto, que estamos convencidos que es la única manera de seguir con la transformación de nuestro país. Muchísimas gracias, un gusto saludarlos a todos y profesor, le reiteramos nuestro apoyo desde Baja California. Gracias. Muchas gracias, compañero Gustavo Flores, y bienvenido. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muchas gracias, muy buenas noches, compañeras, compañeros, siempre un gusto compartir esta reunión con ustedes. Comentarles que tuvimos el día sábado la visita del profesor René al Estado de México. Como siempre tiene foro lleno, nos da mucho gusto siempre que llegue al Estado de México, por eso le insistimos en que nos visiten muy seguido. Platicarles en breve que estuvimos en el municipio de Amecameca, fue un evento muy concurrido y también quiero resaltar que ahí se le tomó protesta al compañero Mario Negrete como dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza. Tenemos mucha confianza en que su presencia va a fortalecer tanto el trabajo del movimiento, pero también fortalecer a lo que nos está interesando ahorita, que es Morena, que es el proyecto de nación y este proceso en el que estamos viviendo. Decirles que también el profesor visitó Chalco, ahí queremos agradecer enormemente al compañero regidor Antonio Aguilar, quien hizo un evento muy importante. Igualmente los dirigentes y dirigentes que quedarán al frente del movimiento son compañeras y compañeros muy responsables, pero también muy comprometidos con este proyecto que es el Movimiento Nacional por la Esperanza, y pues allá amenazamos con regresar porque hay mucho trabajo que hacer, a pesar de que es un municipio que se gobierna, pues insisto, para dar la continuidad se requiere de mucho esfuerzo y mucho trabajo de todos y de todas. Posteriormente, el día domingo, como movimiento, tuvimos la inauguración de la 4ª Casa de la Esperanza en Ciudad Nezahualcóyotl, para quienes pido un fuerte aplauso a los compañeros de Nezahualcóyotl. Ahí con el compañero Víctor Ibarra, pero también nos acompañó el compañero Margarito Morales, que es de Chimalhuacán y que es de Neza y que es muy internacional. Y le agradezco al compañero su acompañamiento. De igual manera, ese mismo día acudimos a Valle de Chalco con un compañero pues ya histórico del movimiento, con el compañero César, que dirige también en su municipio la organización UDEA. Y pues también estuvimos ahí con la intención de motivar la participación de todas las compañeras y compañeros de este movimiento para el siguiente proceso. Platicarles bien rápido, estamos hoy a 82 días de que se llegue el triunfo de Morena en el Estado de México y por supuesto insistimos en que el Movimiento Nacional por la Esperanza es
muy importante para ese desarrollo. Ya estamos trabajando, invitamos a más compañeras y más compañeros que nos ven del Estado de México a coordinar trabajos con Morena, a coordinar trabajos con el Movimiento Nacional por la Esperanza, con la intención de que el triunfo sea contundente. Así que estamos ya a pocos días, también estamos ya a menos de 20 días de iniciar la campaña formal y eso implicará mucho tiempo y esfuerzo. Así que agarren fuerzas porque vamos a necesitar las compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Celina, por esta información y claro que sí, vamos a ganar el Estado de México. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto, como hace muchos años, estar aquí en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, en esta ocasión correspondiente al martes 14 de marzo del año 2023. Agradezco la presencia en el presidium de compañeros de Tlalpan, de El Fuerte, Sinaloa, de Jalisco, de Ensenada, Baja California, del Estado de México y de compañeras y compañeros que están presentes aquí en la Asamblea, de Tlaxcala, de la Ciudad de México y de otras entidades. Muchas gracias por asistir. Los temas que vamos a tratar en esta ocasión son los siguientes. En primer lugar, en lo que se refiere a el narcoestado que se creó durante el sexenio de Felipe Calderón. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en conferencia de prensa que existen elementos para afirmar que durante la presidencia de Felipe Calderón, en el sexenio 2006-2012, hubo un narcoestado en México. Según el presidente, durante la administración de Calderón, se dio un uso faccioso de la justicia y se permitió el crecimiento del crimen organizado, lo que resultó en una violencia sin precedentes en el país. Además, López Obrador señaló que el actual gobierno está trabajando para desmantelar las estructuras de corrupción e impunidad que han permitido la proliferación del narcotráfico en México. Además, el presidente de México pidió que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, conocida como DEA por sus siglas en inglés, explique su actuación durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Según López Obrador, la DEA actuó de manera ilegal al no informar al gobierno mexicano sobre sus operaciones en el país y al permitir la entrada de armas de fuego a México que causaron la muerte de miles de personas. El presidente anunció que se enviará una carta al gobierno de Estados Unidos solicitando una explicación sobre el papel de la DEA en México durante el gobierno de Calderón. Es muy importante, compañeras y compañeros, que no se abandone el tema, porque el tema de la seguridad es uno, junto con el económico, de los que más preocupa a la gente y tiene que quedar claro por qué se descompuso en el país el sistema de administración y procuración de justicia y qué objetivos se perseguían de esa manera que actuó el gobierno calderonista del PAN. Y hay que explicarle a la gente el nexo que había y que hay entre el PAN, el Partido Acción Nacional, y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Al respecto, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer que se descubrió una red de empresas y contratos presuntamente relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el gobierno del expresidente
Felipe Calderón. Según la investigación, estas empresas habrían obtenido contratos millonarios del gobierno en materia de seguridad y a su vez habrían pagado sobornos a García Luna a cambio de esos contratos. La investigación indica que esta red habría desviado al menos 745.9 millones de dólares a través de cuentas bancarias en México y en Estados Unidos. Estamos hablando de alrededor de 15,000 millones de pesos, lo que se tiene acreditado, más los recursos que de manera ilícita también obtenían, porque como se sabe, ahora que se enjuició a García Luna en Estados Unidos, vendían protección, sobornos para perjudicar un cártel y beneficiar a otro, con el objetivo de consolidar la implantación territorial, particularmente del cártel de Sinaloa. Esto es importante también señalarlo porque la propaganda de la derecha y de las fuerzas conservadoras han acusado al presidente de una supuesta complicidad con el cártel de Sinaloa por dos hechos que son baladís. Uno, haber saludado a la mamá del Chapo, que es una cortesía, como si eso fuera un delito, y en segundo lugar, haber impedido que se detonara una masacre cuando se detuvo durante el día a Ovidio Guzmán. Para desmentir eso, pues se detuvo a Ovidio Guzmán, nada más que con un operativo debidamente planeado y ahora está preso y sujeto a una posible extradición. Y se ha continuado con el trabajo de desarticulación de esa red delincuencial, pero no solo con respecto al cártel de Sinaloa, sino a otros cárteles también de diverso tipo, al del Noreste, al Jalisco Nueva Generación, al cártel de Lima allá en Guanajuato, etcétera, y todo eso forma parte de la batalla que se viene dando para recuperar la paz. Y dentro de ello, pues hay un tema que es muy importante, que son las acciones de inteligencia que se tienen que desarrollar para combatir a los delincuentes. Los delincuentes tienen acceso a alta tecnología y a una gran cantidad de recursos. Y su alta tecnología no solo tiene que ver con el armamento que poseen, que es de alta letalidad, sino también por las comunicaciones electrónicas y cibernéticas que utilizan, incluso drones, como en las guerras convencionales. Y por eso, pues es importante que se ubique lo que el ejército hace en su unidad de inteligencia, que no es espionaje, sino es prevención. Y el presidente señaló que gracias a este tipo de investigación es que se pudo prevenir a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, del atentado que iba a sufrir y que permitió que el aviso le salvara la vida. El presidente López Obrador negó que la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, haya llevado a cabo espionaje ilegal en contra de políticos y periodistas, como se denunció previamente. Según López Obrador, la Sedena realizó trabajos de inteligencia para proteger la seguridad nacional y combatir el narcotráfico, pero siempre respetando los derechos humanos y la legalidad. El presidente también señaló que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar si hubo alguna violación a la ley y se castigaría a los responsables si así resulta. López Obrador reiteró su compromiso con la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos en el país. Y siguiendo con el tema
de la Seguridad. Se designó a la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en México, Rosa Isela Rodríguez, como SAR contra la producción y comercialización de la droga conocida como fentanilo. La secretaria, Rosa Isela, anunció una serie de medidas para combatir el tráfico de fentanilo en el país. La estrategia incluye la colaboración con agencias de seguridad internacional, así como el uso de tecnología avanzada para detectar el fentanilo en los puertos y aeropuertos del país. También se trabajará en la capacitación de los cuerpos policiales para combatir este delito. Rodríguez destacó la importancia de trabajar en colaboración con otros países para combatir el tráfico de drogas y dijo que su objetivo es romper las cadenas de suministro de drogas y acabar con la violencia y la corrupción asociadas. Además, un grupo de congresistas de Estados Unidos se reunió con el presidente López Obrador para discutir la problemática del fentanilo y asuntos relacionados con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá de Libre Comercio. Durante la reunión se abordaron temas como el comercio, la inversión y la cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, habría que agregar un aspecto que es crucial en este asunto. Todos sabemos que cuando hay demanda se genera oferta y esto pues no es descubrir el hilo negro. En cualquier producto así es. Y el problema de la producción de fentanilo es que hay una gran demanda en Estados Unidos y el gobierno norteamericano concentra sus esfuerzos en combatir a cárteles fuera de su país, pero poco se sabe de los cárteles que existen en Estados Unidos. La pregunta es, está bien, se sabe que se producen en México y en otros países esas drogas, pero ¿quién las distribuye en Estados Unidos? ¿Quién las comercializa? ¿Quiénes son los que lavan el dinero en Estados Unidos? ¿Quiénes son quienes controlan las redes delincuenciales? ¿Y cuál es el programa que Estados Unidos tiene para combatir las adicciones? Porque, como todos sabemos, esa droga, el fentanilo, es altamente adictiva, que se descubrió su uso cuando se recetaba como analgésico para tratar dolores asociados a operaciones quirúrgicas y disminuir la molestia, pero convertido en droga es altamente adictiva y difícil de recuperar a las personas que caen en esa adicción. Y lo que se observa es que en Estados Unidos es creciente el número de personas, no digamos que lo consumen, sino que mueren, que pierden la vida asociada a este consumo. Mientras Estados Unidos no haga esfuerzos fuertes para combatir sus propios cárteles y para reducir el consumo, pues va a seguir existiendo la motivación para producir este tipo de drogas, como en el pasado se produjeron otras, porque existe la demanda para eso. Y lo que Estados Unidos tiene que hacer es verse hacia adentro y no solo buscar la manera de combatir a los que producen la droga, sino a los que la distribuyen y prevenir a las adicciones de quienes caen en el consumo de este tipo de estimulantes. Esto es algo que se tiene que seguir señalando para que haya una justa visión del asunto. En el pasado, Estados Unidos se permitía decretar qué países estaban certificados o no, y daba una certificación y decía: este país sí combate a las drogas y este país no. ¿Y quién certificaba a Estados Unidos? Nadie, y lo mismo se puede decir ahora.
cómo se puede combatir la violencia si en Estados Unidos existe una industria armamentista que financia las campañas tanto de demócratas como republicanos y que son los que autorizaron, entre otras cosas, el programa Rápido y Furioso que inundó de armas el país y que provocó grandes cantidades de asesinatos en México, en complicidad, por cierto, con funcionarios mexicanos. Entonces tenemos que interpretar este asunto y también señalar lo que dijo el presidente López Obrador, que mencionó que las alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos para sus ciudadanos estadounidenses por inseguridad en casi todas las entidades de la República Mexicana contribuyen a generar una imagen negativa del país. Sin embargo, el mandatario aseguró que aunque existe un problema de inseguridad en México, la situación es peor en Estados Unidos, donde se han registrado altas cifras de homicidios y violencia en ciudades como Chicago y Nueva York. López Obrador también destacó que su gobierno está trabajando para mejorar la seguridad en México y que la estrategia de su administración se basa en atacar las causas de la violencia, como son la pobreza y la falta de oportunidades, en lugar de solo enfocarse en el combate al crimen organizado. Este tema pues habrá que seguirlo abordando. En otro aspecto muy importante, la 4T, la Cuarta Transformación, se declaró feminista y esto es algo significativo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Cuarta Transformación es feminista. Según AMLO, su gobierno ha tomado medidas para promover la igualdad de género y combatir la violencia contra las mujeres, como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y la implementación de programas de bienestar que benefician principalmente a ellas. El presidente también reconoció que aún queda mucho por hacer para alcanzar la plena igualdad de género en el país, incluyendo la eliminación de la violencia y el acoso sexual. AMLO también destacó la importancia del movimiento feminista en México y su contribución a la lucha por los derechos de las mujeres. Esta es una batalla que ganamos al interior de la Cuarta Transformación. Había resistencia en el pasado, de hecho al principio de la pandemia, en enero del 2020, hubo resistencias a declararse feminista y eso propició una disminución en el nivel de aprobación del gobierno de la Cuarta Transformación, porque además se mezcló con el tema de la crítica a la clase media y para colmo, pues el de la crisis sanitaria. Se tiene que rectificar cuando es necesario. Y en el caso del feminismo, lo dijimos en su tiempo, no ahora, esto es algo que nosotros reivindicamos desde siempre. La izquierda mexicana siempre ha sido feminista y siempre ha luchado por las más amplias libertades democráticas. Pero en el marco de la polarización y de la lucha política que existe en el país, hubo un sector de la derecha que ahora se declaró feminista cuando en el pasado se opusieron al derecho a la libre maternidad de las mujeres, a la equidad de género, etcétera. Pero ahora, con tal de oponerse a la Cuarta Transformación, vemos a algunos conservadores que van a las marchas feministas cuando en el pasado se opusieron a ello y en los congresos dominados por la derecha siempre se han opuesto a las reivindicaciones de las mujeres. Y un sector ultrarradical que acude a la violencia durante las manifestaciones, el llamado bloque negro, trágicamente también coincidió en esa estrategia. Morena y sus aliados y la Cuarta Transformación tiene que
ganar todos los debates para seguir siendo hegemónico. Y uno de ellos es reclamar lo que siempre hemos sido, y es la importancia de despatriarcalizar a la sociedad, de combatir al machismo, a la violencia física y verbal en contra de las mujeres, a impulsar el empoderamiento de las mujeres, la equidad de género y las demandas más amplias del sector femenino. Esto es algo que ahora tenemos que insistir, porque hay un movimiento feminista en México y ese movimiento tiene que coincidir con lo que hemos venido desarrollando. Y habrá que insistir en otros dos temas que también son fundamentales para ampliar nuestro nivel de aceptación. Uno, la cuarta transformación no es enemiga de la clase media. Una cosa es que prioricemos o se priorice a los sectores populares, que se diga por el bien de todos, primero los pobres, pero no únicamente los pobres. Nosotros tenemos que recuperar el acercamiento con sectores de la clase media. Se sabe que este sector es políticamente veleidoso, que no tiene la solidez que a veces se quisiera tener en el terreno ideológico, pero es algo que si no hacemos podemos terminar debilitándonos. Fíjense lo que pasa en la Ciudad de México, después de que desde 1997 se ganó el gobierno, se vinieron reduciendo los niveles de pobreza, ya casi no hay sectores o ciudades perdidas, toda la ciudad está urbanizada, está bien comunicada, toda la ciudad tiene acceso a internet, se han construido cientos de miles de viviendas de interés social. Hay becas para todos los niños y niñas de educación preescolar y primaria. Hay cientos de miles de personas que reciben algún tipo de apoyo para discapacitados, para adulto mayor, para mujeres solteras, madres solteras quise decir, etcétera. Y ya no se diga el sector de la recreación, la cultura, el deporte. Entonces la ciudad ha crecido en lo que se refiere a la clase media. Hay muchísimas unidades habitacionales, basta ver a nuestro alrededor lo que se ha construido en poco tiempo. Y los niveles de ingreso de las personas de clase media, pues obviamente son superiores al de los sectores populares en áreas rurales, por ejemplo. En la ciudad no es raro saber que hay personas que tienen un pequeño negocio, que complementan su ingreso, que tienen acceso a la educación, que aunque sea una vez o dos veces al año, y aunque sea Acapulco o a Veracruz o a algún lugar cercano, disfrutan de vacaciones, que tienen asegurado una alimentación adecuada, que tienen servicios de salud, seguridad social. Eso es la clase media. Y la clase media, como los sectores populares, procuran ascender en la escala social. No es algo que sea visto de manera indebida. Nadie quiere que la clase media desaparezca, sino que todos sean de clase media, que todas las personas sean de clase media. Y por eso nosotros tenemos que reencontrarnos con sectores que por las campañas de mentiras y de desinformación que se han hecho en el país y particularmente en la Ciudad de México se han vuelto contrarias a lo que la Cuarta Transformación y otros gobiernos anteriores han hecho. Y no deja de ser trágico porque ahora sectores que tienen un patrimonio y que no lo tenían, que tienen un patrimonio gracias a la gestión de los gobiernos progresistas, pudieran estar oponiéndose al gobierno progresista por un mal manejo político. Esto también es importante que se diga. Nosotros combatimos todo tipo de discriminación y si se puede discriminar a alguien porque se le diga que es naco, pero también se discrimina a alguien cuando se le dice que es fifí, es otra manera de discriminar. O sea, la discriminación puede ser
a alguien por el color de piel porque es moreno en sus diversos tonos o porque es güerito de ojos azules, también es discriminación. O sea, no es algo que se vea mal. Aquí pues hay un moreno de color subido, habemos otros más o menos color canela y aquí hay un güero. Pero pues eso no tiene la menor importancia, el color de la piel es irrelevante, la belleza no admite patrones únicos. En el pasado sí se identificaba la belleza con el color de la piel, con el aspecto prioritario de una raza, pero eso tiene que dejarse en el pasado. Entonces tenemos que combatir toda discriminación, porque no tenemos por qué atacar a los que tienen un nivel de ingreso superior y lo lograron de manera honesta. En el país hay empresarios, comerciantes, intelectuales, etcétera, profesionistas que tienen un nivel de ingreso alto y no por eso, si lo lograron gracias a su esfuerzo, a su preparación, son nuestros enemigos. Tenemos también que acercarnos a ellos, porque tenemos que ampliar nuestra representación. Sí, hay que reforzar nuestra presencia en los sectores populares, pero no únicamente en los sectores populares, porque el país es pluriclasista y multiétnico, y nosotros tenemos que abrirnos a todos. Y además, ese es el otro tema, tenemos que, y es el otro tema estratégico, acercarnos a los jóvenes, generar una renovación. Hay un sector muy grande, son más del 30% de los que van a votar en el 24 que tienen menos de 30 años de edad. Entonces, nuestra oferta tiene que considerar estratégicamente a los jóvenes. La cuarta transformación en el 24 tiene que aspirar a obtener cuando menos el 60% de los votos. En el 18, López Obrador obtuvo 53%, pero Morena obtuvo el 47%, o sea, obtuvo menos Morena que López Obrador. Ahora nosotros debemos aspirar a llegar a más, que haya un refrendo para que ganemos por nocaut, y eso implica una estrategia hacia todos los sectores y los grupos sociales, tratar de acercarnos, y las mujeres, las clases medias y los jóvenes juegan un sector estratégico en esta batalla política que se está dando. Qué bueno que ya se reconoce que la cuarta transformación es feminista, ahora hay que decir también que vamos por los jóvenes y por los sectores de clase media. En otro tema, el secretario general de la OPEP se reunió con nuestro presidente. El secretario general Mohammad Sanusi Barkindo y otros directivos de la OPEP discutió la situación actual del mercado petrolero y la importancia de una estabilidad en los precios del petróleo para la economía mundial. AMLO expresó su interés en fortalecer la relación entre México y la Organización de Países Exportadores de Petróleo y destacó la importancia de la soberanía energética para el país. También destacó los avances en la exploración y producción de petróleo en México y señaló que su gobierno está trabajando para fortalecer a la empresa petrolera estatal Pemex. Por su parte, Barkindo agradeció la invitación del presidente mexicano y reconoció el papel de México en la industria petrolera global. También señaló que la OPEP está comprometida con la estabilidad del mercado petrolero y que continuará trabajando en México y otros países productores de petróleo para ese objetivo. En otro tema, la Casa Blanca negó la intención de combatir con militares a cárteles mexicanos. La Casa Blanca de Estados Unidos reconoció que declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no sería útil para combatir la violencia en México. Según la administración de Biden, esta medida no sería la solución adecuada para abordar el problema
y podría tener efectos adversos para la relación entre Estados Unidos y México, así como para la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y otros problemas bilaterales. En lugar de eso, se propone un enfoque basado en la colaboración y la ayuda para fortalecer a las instituciones y la seguridad en México. Recordemos que hay sectores ultraderechistas, sobre todo republicanos, pero no solo, que se pronunciaron a favor de considerar a los cárteles como terroristas. Pero ¿qué implicaciones tiene eso? Que según la legislación norteamericana, si son terroristas, el gobierno norteamericano se abroga la facultad de combatirlos en nuestro territorio, es decir, de llevar a cabo intervenciones militares en México sin la anuencia del gobierno mexicano. Esa es una implicación muy grave. México ha preservado, a diferencia de otros muchos países, la integridad de su territorio. México es un país que no tiene bases militares de Estados Unidos en nuestro territorio nacional, como sí la tienen la mayoría de los países del resto del continente. Y esto tiene que ver con una defensa de nuestra soberanía y no puede identificarse de esa manera. Ahora, si los narcotraficantes son terroristas, pues que combatan a los terroristas narcotraficantes en Estados Unidos. ¿Qué necesidad tienen de andarlos persiguiendo acá? Si allá hay muchos y en todo caso los podrían detener en su propio país. Pero este es un tema muy importante y también es un tema que tiene que ver con una movilización, que es algo que vamos a tener que seguir analizando, de un sector de militares retirados y de familiares de militares en defensa de militares presos por haber presuntamente cometido algunos ilícitos. Vamos a tener que acostumbrarnos en México a entender que por el rol que el ejército está teniendo, no solo en materia de seguridad, y me refiero no solo al ejército, sino a las Fuerzas Armadas, es decir, la Armada, la Marina, etcétera, la Guardia Nacional, y en otros rubros, pues este sector pues está teniendo un rol cada vez más importante. Es una herencia indebida o indeseada el que muchos sectores del ejército o de la Armada se tengan que hacer cargo de muchas tareas, pero es porque los sectores civiles se corrompieron y dejaron de actuar eficientemente. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el Fonden, que se utilizaba supuestamente para atacar desastres naturales, era la caja chica de los gobiernos estatales para llevarse el dinero simulando reconstrucción. La razón por la cual el exdelegado de Benito Juárez en la Ciudad de México está prófugo es porque simuló demoliciones, pagar demoliciones a raíz del sismo del 17 y se robaron nada más 800 millones de pesos en demoliciones que no se hicieron y que nada más las facturaron. En segundo lugar, la corrupción en los puertos, en las aduanas, pues se ha tenido que controlar a través de la presencia de las Fuerzas Armadas. Recientemente en el aeropuerto, pues ¿por qué? Porque a raíz de los hechos del juicio de García Luna se señaló que había una operación regular para permitir el ingreso de droga colombiana, por ejemplo, a México a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y la participación del ejército en muchas otras acciones pues ha sido muy útil, como fue la construcción en tiempo récord del aeropuerto Felipe Ángeles, por poner un ejemplo más. Eso no quiere decir que se esté militarizando el país, se está utilizando un recurso humano, material, una capacidad para ponerla al servicio de la población y de la gente. El que los marinos, los soldados repartan enseres en épocas de desastre, que hayan llevado estufas o aparatos electrodomésticos en las inundaciones
o que ayuden cuando hay derrumbes, pues no quiere decir que se esté militarizando el país, sino que se está utilizando un recurso humano que conforme pasa el tiempo se debe utilizar cada vez más en acciones civiles y menos en acciones de seguridad nacional. Eso es lo que se busca. Pero también en esta batalla, pues los familiares de los soldados, de los militares, se sienten agraviados por las acciones que a veces cometen. Entonces, esto es algo que también se tiene que analizar oportunamente porque está cambiando el rol de las Fuerzas Armadas en México. Eso no quiere decir que sean golpistas como en otros países. México se salvó de todas las décadas en donde hubo golpes militares en el resto de los países de América Latina. Hubo golpes militares en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, etcétera. México mantuvo sus gobiernos civiles durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y a diferencia de otros gobiernos y no estamos hablando de hace mucho tiempo, por ejemplo, el golpe de Estado que se dio en Honduras, o el que se acaba de dar y se dio en Bolivia, o el que se ejecutó en Perú recientemente, todos esos contaron con la complicidad de las Fuerzas Armadas y la injerencia de los órganos de inteligencia de Estados Unidos, particularmente la DEA y de la Oficina de la Organización de Estados Americanos en cada país. Hay una ironía que se utiliza mucho que dice por qué en Estados Unidos no ha habido golpes de Estado, porque no hay oficina de la OEA en Estados Unidos, que es la que promueve los golpes de Estado en los países en donde los gobiernos les son incómodos. Entonces, todos estos temas se tienen que seguir analizando y seguir creciendo en el nivel de aceptación. Les mandamos el cuadro que cada semana se hace para evaluar el nivel de aceptación. Nuestro presidente sigue teniendo un nivel de aprobación por arriba del 60%. También les mandamos el cuadro analítico de los temas y actores que abonan tácticamente a la cuarta transformación, que generan equilibrios, que son contrapesos o mermas coyunturales. Como ya se informó, este fin de semana hubo una asamblea muy importante en el Estado de México, bueno, dos, una en Amecameca y otra en Chalco, pero también hicimos una asamblea con el Círculo de Organizaciones Populares en San Martín Texmelucan, que fue una asamblea muy numerosa, muy combativa. Este fin de semana hay una tarea muy importante. Queremos recordarles que es 18 de marzo, que se celebra un aniversario más de la expropiación petrolera que se decretó en 1938. Y ahora es una coyuntura importante porque después de la marcha que la derecha, el PRI-PAN-RD, hizo en días pasados, es necesario que también nosotros nos movilicemos. Entonces, les estamos recordando que hay una concentración que empieza a las 5 de la tarde, pero es deseable que lleguemos antes del próximo sábado. Ya empezó a llover, ojalá no nos caiga la lluvia, pero vayamos preparados para cualquier escenario y demostremos la fuerza y la organización del movimiento de la Cuarta Transformación en defensa de un proyecto de fondo para cambiar el nivel de vida de la gente en favor de los que más lo necesitan. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y nos vemos el próximo sábado en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos vamos a ver ahí en el Asta Bandera, que es la zona más fácil de identificar, aunque yo creo que va a haber unas decenas de miles que se van a quedar de ver ahí,
pero bueno, ahí nos amontonaremos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, le pedimos de favor al compañero.